El lema de la protesta ha sido no a la violencia de persecución, no a la ilegalización de las ideas, stop al estado de excepción, independencia aurrera, Euskal Herria kalera. La izquierda abertzale se concentraba y manifestaba en Donostia, en Gasteiz y también en Bilbao. Ha habido una serie de actos de sabotaje. En Ondarroa, por ejemplo, se ha calcinado un autobús de la línea Bizkaibus. Ha habido además 24 detenidos, la gran mayoría por intentar llevar a cabo cortes de carretera. También el Metro Bilbao ha sufrido algunos leves retrasos a primera hora de la mañana. Primero decir que si yo estoy aquí hoy es porque no estoy de acuerdo con la huelga. Si yo estuviese de acuerdo con la huelga, hoy no hubiese venido a la tertulia. Y además no hubiese avisado para que se notase. Y veo que estamos todos. Esta huelga solo ha servido para constatar la profunda indiferencia que la inmensa mayoría de la sociedad vasca siente por los avatares, por lo que está pasando Herri Batasuna y sus sucedáneos. Y además, que aun estando en desacuerdo con que se encarcele a determinada gente, nadie está dispuesto a una pizca de solidaridad por no estar con quienes encabezan este proceso, esta manifestación. Si constatamos un poco lo que ha habido, el paro que ha habido ha sido absolutamente insignificante. Yo he llamado a 3 centros comerciales y me han dicho que en los 3 ha habido piquetes. Pero tenían tan baja la moral que han entrado intentando cerrar y en cuanto les han dicho, pues vamos a llamar a la Ertzaintza, pues han salido corriendo. A la Ertzaintza han salido corriendo. Quiero decir alguna cosa. Es decir, yo no creo que podemos caer en la trampa de utilizar la jerga que utilizan ellos. Ilegalización de las ideas, pues no se ilegaliza las ideas. Por la calle en Euskadi funciona mucha gente que defiende radicalmente la independencia y no está en la cárcel. Es decir, aquí se puede defender eso de una manera o de otra. El problema es cómo las defiendes. En segundo lugar, quiero decir que no todas las ideas son respetables. Respetables las personas. Si tuviésemos claro eso, que respetables son las personas, no habría tiros en la nuca. Y ideologías no respetables. Por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo con quien sea nazi. No puedo estar de acuerdo con quien diga que la raza blanca es superior a la negra. Hay ideas que no son absolutamente respetables y hay que combatirlas. Antonio. Vamos a ver, ha dicho una cosa muy grave Alberto Vidal. Que él está aquí, que si fuese partidario de la huelga, no estaría aquí. ¿Eso es grave? Es grave. Pues... Y te voy a decir que es grave, porque a veces las voces tienen que estar donde tienen que estar. Y a lo mejor estar en la calle uno más. Esto os lo digo porque yo vengo del franquismo. Pero del franquismo ya adulto yo. Bien, no era un niño, como erais la mayoría de vosotros. Lo que quiero decirte exactamente es que después de caer Franco, resulta que no hago más que encontrarme gente por la calle que no iba a ninguna manifestación ni participaba en ninguna huelga en la que estábamos metidos los demás entre palos con los guardias y nos decía, aquellos tiempos en que nos enfrentamos a Franco. No, usted no se enfrentó. ¿A mí me lo dices? No, si no te digo a ti. No, tú me lo has dicho a mí indirectamente, porque hombre, yo soy gallego y a mí los goles por la escuadra no se me cuelan con facilidad. Quiero decir, te lo vi perfectamente, si no tendría que renunciar a los 79 años de estudios de psicología y derecho político, ¿comprendes? Y entonces no voy a renunciar. Es decir, estoy aquí hoy precisamente con una intención evidente. La intención evidente es que cuando se habla de huelga legal o ilegal, es lo mismo que si la Iglesia dijese que ha establecido pecados canónicos y pecados no canónicos. Los pecados son pecados, canónicos o no canónicos. Cuando una huelga es legal, ya indica una cierta interferencia del poder constituido para saber que los vectores de esa huelga no van a tocar ciertos principios, porque se declara ilegal por el poder. Amigo, la huelga tendría que ser libre, completamente libre. Una huelga legal, ya te digo, a mí es como un pecado canónico. Es decir, ¿puede usted pecar hasta aquí? Sí, Alberto, sí, que la filosofía sirve para algo, créeme. Por lo menos clarifica el espíritu y lleva esto. Pero ahora, perdóname, déjame a mí seguir, porque claro, si no también me declaras ilegal. Entonces no te conviertas en mi señor Luesma. Mira, vamos a ver. En la huelga, la ilegalidad. Hombre, claro que es ilegal la huelga. Claro que esta huelga es ilegal. ¿Qué quiere esta huelga? Exactamente a la independencia. Ojo, cuando llegue la independencia a Euskadi, que evidentemente en el mundo de la ¿Esta huelga quiere la independencia de Euskadi? ¿Has dicho? No, perdona. La huelga era por la independencia, entre otras cosas, por la independencia de Euskadi. Tenemos el lema, que es largo, ¿eh? Sí. No a la violencia de persecución, no a la ilegalización.
ideas, stop al estado de excepción, independencia aurrera, Euskal Herria Calera. Bueno, ¿Está incluido? ¿Está o no está incluido? Está incluido. Solís, No, es 1... más, por lo visto aquí el que se lee los papeles soy yo. Bueno, vamos a ver. Pero entonces lo que tenemos es lo siguiente. Estableces el matiz de legalidad, estableces el matiz de la jerarquía, el matiz de la ley, y en este momento la ley, ya sabemos que la mayoría de las leyes que se están dando son prevaricadoras, no tienen derecho dentro. Son leyes circunstanciales, eventuales y para reprimir hechos personales. Me sorprendió también la diferencia que hay entre personas e ideas. Yo no comprendo que las ideas se puedan sostener sin las personas y que las personas existan sin las ideas. O sea, que tampoco entiendo eso. Se dice el derecho a trabajar. Pero el derecho a trabajar es tan sencillo. Vaya usted a la oficina, cobre lo que le den, haga lo que le dicen. Pacte, consenso esté, muchas cosas. Llegue usted a acuerdos, amigo mío. Los acuerdos le voy a poner yo los principios. Le voy a poner yo la letra. Usted pondrá la música y la cantará. Pero yo pregunto, ¿y el derecho a no trabajar? ¿Por qué se declara ilegal? El derecho a no trabajar se declara ilegal en estos casos. ¿Por qué? Bueno, pues por estas cosas que resumo, porque si hemos quedado que seamos breves, por estas razones quizás estoy aquí. Y bueno, quizás no estoy en la calle con los huelguistas. A permitirle a Alberto Vidal un derecho a réplica de que se está aludido. Y luego personas e ideas, pues es muy fácil de entender, Antonio. Y no hay que ser doctor en filosofía. Respeto a la persona, lo cual significa no a la pena de muerte, respeto a la vida de la persona, etcétera, etcétera, y combatir las ideas con las que no estoy de acuerdo. ¿Pero cómo forma? ¿Con qué forma las combates? Con otras ideas, en el debate. Pero no con una ley de partidos, no con una intervención en la calle, no con una declaración de legalidad. Pues como dijo el día que el destripador, vamos por partes. En primer lugar, así me gusta. Se ha hablado de la legalidad o no legalidad de la huelga. Que no se puede utilizar una herramienta tan importante en la reivindicación de los trabajadores para defender otros objetivos que no tienen nada que ver con esas reivindicaciones laborales de los trabajadores. Y quizá convendría saber a la gente que el tema de las huelgas generales, legales o ilegales, es un tema pelín complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque en principio las huelgas de carácter político están prohibidas. Y están prohibidas por un decreto del año 77. Sin embargo, la Constitución española en su artículo 28.3 hace un concepto mucho más amplio del derecho a la huelga general y no lo vincula directamente a que sean temas laborales o económicos de los trabajadores, sino que habla únicamente de interés del trabajador. ¿Qué quiere esto decir? Que el Tribunal Constitucional además lo ha aplicado en un sentido amplísimo, ha sido muy tranquilo y muy laxo a la hora de interpretar el derecho a la huelga general. Y pongo como ejemplo la convocatoria que se hizo de huelga general, entre otros por parte de la UGT, a razón de la guerra de Irak, en la que evidentemente su contenido era absolutamente político, no creo que tuviera nada que ver con reivindicaciones de tipo laboral. Y sin embargo no hubo ningún problema. Hoy, sin embargo, la UGT se ha manifestado diciendo que esta huelga era ilegal y que no tenía nada que ver con los derechos de los trabajadores. Seamos un poco consecuentes. Las fronteras entre lo social y lo político en este país y en el conjunto son muy difusas. Todo tiene algún tipo de contenido político. Eso de un lado. En segundo lugar, o en tercero, ya no sé por qué parte voy, decir o poner encima de la mesa como que el planteamiento de una huelga general es algo así como amotinarse o sabotear establecimientos. Oiga, no. Habrá habido piquetes, como ha habido en todas las huelgas que se han celebrado en este y en otros países. Pero eso no deslegitima para nada la convocatoria de huelga. Evidentemente, convocar una huelga general es algo que puede ser muy polémico o muy discutible, pero también, desde luego, es muy discutible la realidad que se está viviendo en este país y en la que, de alguna manera, hay que pedir la solidaridad y el camino conjunto de todos para que no sucedan cosas como la detención y encarcelamiento de 14 señores que iban a conformar una mesa de un partido político, el tema que ha sucedido con el Lehendakari, la condena que ha sucedido con el presidente del Parlamento Vasco y otra serie de circunstancias que, desde luego, yo creo que no nos sitúan absolutamente para nada en un campo de normalidad. Y aquí en la mesa ya se ha hecho un poco valoración del seguimiento de la huelga y en general, pues bueno, hemos visto como en las grandes ciudades pues el seguimiento ha sido escaso y en los pueblos pues ha sido en algunos pueblos mayoritario. Concretamente yo vivo en Hernani y desde primera de la mañana pues el pueblo estaba absolutamente parado, absolutamente parado. Esto es lo que Juan José Ibarretxe, el Lehendakari, en el Parlamento elegido por los vascos de 3 provincias, presentó. Esto es un esquema fundamental
para encender la luz, solucionar de una vez por todas y abordar sinceramente un problema serio que tenemos. No se trata del derecho a la secesión, sino al modo y manera en que se establece la relación entre Euskadi y de Euskadi con España y Europa dentro del Estado español y Europa dentro del Estado español, dentro del Estado español, dentro del Estado español.